Existe un lado oscuro de la historia que rara vez se cuenta, un capítulo oculto tejido con secretos y manipulaciones que han moldeado nuestra sociedad de formas que ni siquiera nos imaginamos. Lo que están a punto de ver no es una teoría de la conspiración, sino una realidad perturbadora cuyas consecuencias aún nos persiguen. Van a conocer la historia de un experimento que involucró abusos sexuales a menores de edad. Una abominación financiada por poderosas instituciones como la Fundación Rockefeller y la Universidad de Indiana. ¿Qué pensarían si les dijera que este experimento aberrante es la raíz de lo que hoy conocemos como educación sexual integral? ¿En qué consistía exactamente este experimento macabro? ¿Quién fue el hombre detrás de estas atrocidades? ¿Y cómo sus acciones siguen moldeando nuestra sociedad actual? Para entender la magnitud de este escándalo, debemos conocer al hombre que lo orquestó, Alfred Kinsey, arquitecto del mal. Imaginen una infancia marcada por la enfermedad, el rigor religioso y la falta de afecto. Piensen en un joven brillante pero atormentado que alberga un profundo resentimiento hacia la figura paterna y la fe. Ese es el germen de una historia oscura, la historia de un hombre que revolucionará la forma en que entendemos la sexualidad humana, pero a un costo terrible. Alfred Charles Kinsey nació en 1894 en New Jersey. Su cuerpo fue un campo de batalla desde temprana edad. Raquitismo, fiebres reumáticas y tifoideas lo marcaron para siempre. El raquitismo dejó una huella visible, una curvatura en su columna que irónicamente lo salvó de la carnicería de la Primera Guerra Mundial. Pero las cicatrices físicas no eran las únicas que Kinsey llevaba consigo. Su hogar era un templo del conservadurismo cristiano más rígido, regido por la mano firme de su padre, un devoto metodista. Cada semana, sin excepción, la familia Kinsey se sumergía en un ritual religioso implacable: escuela dominical, servicio matutino, grupo de oración vespertino. En ese ambiente que él percibía como asfixiante, el afecto brillaba por su ausencia. La rigidez paterna y la constante imposición de preceptos religiosos sembraron en el joven Kinsey una semilla de rebeldía y un profundo resentimiento hacia Dios, la iglesia y la religión. Un resentimiento que con el tiempo se transformaría en una obsesión. Su padre, con la misma rigidez que profesaba su fe, lo obligó a estudiar ingeniería en el Stevens Institute of Technology. Kinsey, a regañadientes, obedeció durante 2 años, pero su corazón latía al ritmo de la biología. En un acto de rebeldía abandonó la ingeniería y se entregó a su verdadera pasión. Completó sus estudios rápidamente y continuó su formación en Harvard. La desaprobación paterna fue tal que ni siquiera asistió a su graduación. Hasta aquí la historia de un joven brillante marcado por la enfermedad, el rechazo y un profundo rencor. Pero esta no es una historia de superación, lamentablemente. Es la historia de cómo esas heridas se transformaron en una fuerza destructiva en la génesis de uno de los científicos más controvertidos y perturbadores de la historia. En 1920, con una maestría de Harvard bajo el brazo, Kinsey llegó a la Universidad de Indiana como profesor auxiliar de zoología. Durante años, su obsesión fueron los insectos, en particular las avispas. ¿Quién podría imaginar que 17 años después, este hombre comenzaría a experimentar con seres humanos cruzando límites que jamás debieron cruzarse? El darwinismo fue una pieza fundamental en el rompecabezas ideológico de Kinsey. Tras su doctorado en Harvard, publicó 3 manuales de biología donde dejaba clara su fascinación por la evolución y especialmente por el papel del apareamiento en la creación de nuevas especies. Esta idea lo obsesionó y lo llevó a estudiar la sexualidad humana con una intensidad casi fanática. Para Kinsey, la conducta sexual era clave para demostrar la validez del darwinismo. Cualquier norma sexual, social o moral que restringiera la sexualidad, según su visión, atentaba contra el progreso evolutivo. Enseñaba el curso de biología general y los estudiantes venían a mí con problemas relacionados con el sexo, confesó en una entrevista. Y así, en 1938, la Asociación de Mujeres Estudiantes de la universidad le pidió que organizara un curso sobre matrimonio. Las preguntas de las asistentes revelaron un vacío de conocimiento sorprendente en este tema. Un detalle crucial: Kinsey era un experto en taxonomía, la ciencia de la clasificación de seres vivos. No tenía ninguna formación en psicología ni en sexualidad humana, y menos en familia. Fue a partir de estos cursos sobre matrimonio que Kinsey abandonó
abandonó el estudio de los insectos y se adentró en el terreno inexplorado de la conducta sexual humana. No le pedí permiso a nadie para comenzar esta investigación y nadie más estaba trabajando conmigo, afirmó. Su objetivo inicial era simple, pero ambicioso: descubrir qué hacían los estadounidenses en la intimidad de sus dormitorios. Para ello, comenzó a reclutar a estudiantes universitarios, persuadiéndolos para que respondieran preguntas íntimas sobre sus prácticas sexuales. Para ganarse su confianza, Kinsey y su esposa llegaron al extremo de prestarles su propio automóvil para que tuvieran encuentros sexuales. Con el tiempo, Kinsey abandonó por completo el curso sobre matrimonio para dedicarse a su obsesión, la investigación de las prácticas sexuales. Formó un equipo, contrató personal y los entrenó para realizar entrevistas anónimas con más de 300 preguntas abarcando desde datos demográficos hasta las prácticas sexuales más íntimas. La naturaleza controversial de estas investigaciones no pasó desapercibida. La Fundación Rockefeller, siempre atenta a los proyectos con potencial para generar impacto social, puso sus ojos en Kinsey. En 1941 le otorgaron la primera subvención, una de $1.600, equivalentes a unos $35.000 actuales. En 1947 el financiamiento anual ascendía a $40.000, lo que en la actualidad serían unos $546.000 por año. El equipo de Kinsey recorrió el país visitando escuelas, fábricas, granjas, cárceles, cualquier lugar donde pudieran encontrar voluntarios. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más oscuro. Muchos de sus entrevistados eran delincuentes encarcelados por abusos sexuales e incluso se realizaron experimentos sexuales con niños menores de edad. Kinsey también exploró la zoofilia, convencido de que las relaciones sexuales con animales era un modelo para el comportamiento humano libre de las restricciones sociales. Su biógrafo, James Jones, revela que Kinsey tenía tendencias masoquistas, era bisexual y se volvió cada vez más compulsivo. Además, era un ateo ferviente indignado por la influencia del cristianismo en la cultura y veía en sus investigaciones la base científica para transformar los valores morales tradicionales. Los informes Kinsey publicados en 1948 y 1953 bajo los títulos Conducta sexual del hombre y Conducta sexual de la mujer se basaron en 18.000 experimentos sexuales con niños y entrevistas a hombres y mujeres de todas las edades. Estos estudios, con el respaldo financiero de la Fundación Rockefeller, abundaron temas tabú como la violación de bebés y niños, la masturbación, la orientación sexual, los orgasmos, incluso los contactos sexuales con animales. Su impacto fue innegable. Contribuyeron a la liberación de las costumbres sexuales al demostrar que actos antes considerados aberrantes eran mucho más comunes de lo que se creía. Kinsey argumentó que por lo tanto debían ser considerados naturales y moralmente lícitos, tachando las normas morales que los prohibían como prejuicios irracionales. El informe Kinsey sobre los hombres, publicado en 1948, afirmaba que llevar a cabo todo tipo de actividad sexual es liberarse del condicionamiento cultural que la sociedad impone y que llevar a hacer distinciones entre lo que está bien o mal, lo que es lícito o ilícito, normal o anormal, aceptable o inaceptable en nuestra sociedad. A partir de estos informes se comenzó a definir lo que se consideraría la sexualidad normal en los niños. Pero la pregunta crucial persiste: ¿de dónde salieron los datos para establecer esos parámetros? La respuesta es escalofriante. Muchas de las entrevistas y experimentos se realizaron en contextos de abuso sexual infantil y con hombres encarcelados por delitos sexuales, ofreciéndonos una imagen profundamente distorsionada de la conducta sexual masculina. Uno de los mayores escándalos que rodean la obra de Kinsey, y una señal de alerta que debería haber resonado desde el principio, es la composición de su muestra de estudio. Casi el 25% de sus entrevistados eran criminales convictos por agresiones sexuales, pedófilos y exhibicionistas. Pero la cosa empeora. Kinsey y su equipo no se limitaron a las entrevistas. Observaron y registraron detalladamente experimentos filmados que mostraban diversos comportamientos sexuales entre hombres y, lo más escalofriante, con niños. Lo que hicieron va más allá de lo imaginable. Kinsey dirigió personalmente experimentos sexuales con bebés de apenas 5 meses. Sí, 5 meses. Y con niños y adolescentes menores de 15 años. La información obtenida de estas atrocidades
no solo fue manipulada, sino que los participantes no representaban en absoluto a la sociedad. Fueron elegidos deliberadamente por ser depravados sexualmente, creando de esta manera una imagen completamente distorsionada de la realidad. Las investigaciones con 317 niños involucran actos sexuales perpetrados por un grupo de 9 adultos. Algunos de estos adultos fueron incluso entrenados por el propio Kinsey para llevar a cabo estos abusos. Y esto nos lleva a uno de los aspectos más repugnantes de sus informes: las tablas que documentan las reacciones de los niños a las manipulaciones sexuales de estos 9 adultos. Estas tablas describen con precisión cronométrica la duración del orgasmo en los niños, detallando situaciones horribles, convulsiones violentas, respiración profunda, temblores de dolor, sollozos y gritos, especialmente entre los más pequeños. Y lo más escalofriante de todo esto se hizo supuestamente para demostrar que los niños son seres sexuales que pueden disfrutar del placer sexual al igual que un adulto, y que incluso podrían beneficiarse de las relaciones sexuales. Y todo esto, repito, fue filmado. Un material que increíblemente aún se encuentra en posesión del FBI. El FBI, de hecho, estaba al tanto de la existencia de este material audiovisual obsceno que constituía clara pornografía infantil. Esto dio lugar a una investigación que duró varios años y que consta de cientos de páginas ya desclasificadas. Sin embargo, a pesar de las pruebas, Kinsey nunca fue arrestado. Sus conexiones con el poder, con las recién fundadas Naciones Unidas y la protección de la Fundación Rockefeller lo mantuvieron a salvo. La validez científica de los informes Kinsey ha sido objeto de intensas críticas desde su publicación. La primera crítica, y quizás la más fundamental, es que la ciencia experimental no puede pronunciarse sobre la moralidad de los actos humanos. No es su campo de estudio. El hecho de que un acto sea frecuente no lo convierte automáticamente en moralmente lícito, en algo natural. La frecuencia no justifica la moralidad. La segunda crítica se centra en los errores estadísticos de los informes. La muestra de estudio de Kinsey estaba terriblemente sesgada. El matemático John Wilder Tuckey resumió esta crítica con una frase contundente: una selección aleatoria de 3 personas habría sido mejor que un grupo de 300 personas elegido por Kinsey. Pero la crítica más devastadora, la que revela la verdadera naturaleza de la obra de Kinsey, proviene principalmente de la escritora estadounidense Judith Reisman, una activista incansable en la lucha contra la pornografía y el abuso sexual. Reisman dedicó varios años de su vida a desenmascarar las atrocidades ocultas tras los informes Kinsey. Ella lanza una acusación gravísima. Una parte de los informes Kinsey es inexplicable a menos que asumamos que Kinsey fue cómplice o encubridor de abusos sexuales infantiles. Tomemos por ejemplo sus famosas tablas que detallan las reacciones de los niños. Kinsey ahí nos informa que un bebé de apenas 11 meses tuvo 14 orgasmos en 38 minutos. Sí, así lo dice. Ahora, ¿cómo es posible obtener esta información? Solo hay 2 explicaciones. O bien Kinsey organizó o presenció experimentos criminales, o bien uno o más violadores pedófilos le confesaron sus crímenes. Entre los adultos que perpetraron estos horribles delitos destacan 2 casos. El depredador pedófilo Rex King, con quien Kinsey se reunió en junio de 1944 para persuadirlo de que le enviara su diario, donde detalla sus experiencias sexuales, incluso aquellas con niños. El otro, James Jones, biógrafo de Kinsey, revela que el 24 de noviembre de 1944, Kinsey escribió: "Me regocijo de todo lo que usted me envía, porque entonces estoy seguro de que mucho más de su material es guardado para la publicación científica". Paul Gebhard, socio de Kinsey, confesó lo siguiente en el documental británico Los pedófilos de Kinsey, emitido el 10 de agosto de 1998. Era ilegal y sabíamos que era ilegal, pero es muy importante estudiar la sexualidad infantil. Una confesión escalofriante que revela la verdadera motivación detrás de estas investigaciones, una obsesión enfermiza que justificaba cualquier atrocidad. Antes de continuar con este video, quiero que sepas que todos los días
Las redes sociales cierran cuentas que se dedican a publicar opiniones peligrosas para el discurso oficial, como este video. Pero ni una plataforma ni la élite global van a impedirme decir la verdad, porque gracias a que muchos comenzamos a hablar públicamente contra el establishment, la sociedad está despertando y generando una verdadera revolución cultural. Es por eso que seguiré usando este canal mientras me sea posible, omitiendo o esquivando palabras que puedan llegar a censurarme, pero comenzaré a utilizar mi Patreon para dar charlas y publicar otros videos explicando temas en profundidad que sean de gran interés. Suscríbete a la categoría Contenido sin censura y entérate lo que la élite global no quiere que sepas. El legado de Alfred Kinsey no se limita a estadísticas controvertidas y métodos de investigación cuestionables. Su influencia se extiende a la justificación de prácticas aberrantes como la pedofilia. Uno de los conceptos más difundidos por Kinsey es el de los desahogos sexuales. Según su teoría, existen 6 tipos: la masturbación, las emisiones nocturnas, las caricias heterosexuales, las relaciones heterosexuales, las relaciones homosexuales y, atención a esto, las relaciones sexuales con otras especies. Para Kinsey, todos estos desahogos sexuales eran igualmente aceptables y normales. Sí, incluso la zoofilia. Consideraba que la bisexualidad era la orientación sexual más equilibrada. En sus propias palabras, y cito textualmente, hablando en términos biológicos, no existe en mi opinión ninguna relación sexual que yo considere anormal. Pero de todos los conceptos desarrollados por Kinsey, el más perturbador, el que abre la puerta a la justificación de la pedofilia, es su teoría sobre la sexualidad infantil. Kinsey afirmaba que los niños están predispuestos a la actividad sexual desde el momento de su nacimiento, desde bebés, y más aún que las actividades sexuales entre niños y adultos están incluidas entre los desahogos sexuales naturales. Según Kinsey, estas relaciones podrían ser una experiencia sana para el niño. Sí, lo oyeron bien, algo sano. Su argumento es que si el niño experimenta culpa o trauma, no es porque esté padeciendo un abuso, sino porque la sociedad le ha inculcado la idea de que ese comportamiento es inmoral o incorrecto. Este mismo argumento lo hemos escuchado repetidas veces en otros debates, como en el tema del aborto, cuando se nos dice que la mujer que aborta siente culpa no por el acto en sí, sino porque la sociedad le ha hecho creer que está mal. Una estrategia retórica peligrosa que busca relativizar la gravedad de actos moralmente reprobables. Y ya que hablamos de temas controvertidos, hablemos de una de las empresas abortistas más grandes del mundo, Planned Parenthood. ¿Qué conexión existe entre Alfred Kinsey y Planned Parenthood? La conexión entre Kinsey y Planned Parenthood, aunque no siempre directa, es innegable. Las ideas de Kinsey sobre la sexualidad, especialmente su visión sobre la sexualidad infantil y la necesidad de liberar a las sociedades de las restricciones morales, influyeron profundamente en el pensamiento de muchas organizaciones que promovían la liberación sexual. El legado de Kinsey no murió con él. Su influencia se extiende hasta nuestros días, infiltrándose en las políticas de educación sexual a nivel mundial a través de una red de organizaciones. Tras la muerte de Kinsey, su instituto en la Universidad de Indiana fue renombrado como el Instituto Kinsey. Este instituto, que sigue operando hoy en día, trabaja en estrecha colaboración con Planned Parenthood, una de las mayores organizaciones de promoción del aborto y la educación sexual a nivel mundial. Pero la influencia del Instituto Kinsey va mucho más allá. Tiene estatus de ONG dentro de las Naciones Unidas. Esto lo convierte en uno de los principales asesores en materia de educación sexual integral, influyendo directamente en los programas que se implementan en todo el planeta. Piénsenlo por un momento. Si en tu país existen programas de educación sexual en las escuelas, es muy probable que hayan sido influenciados, si no directamente creados, por el Instituto Kinsey y por ende influidos por las ideas de Alfred Kinsey. Pero la conexión no termina ahí. Pomeroy, coautor y compañero de investigaciones de Kinsey, fue uno de los fundadores del Consejo para la Información y Educación Sexual de los Estados Unidos en 1964. Gran parte del material utilizado por esta organización se ha incorporado a los manuales de educación sexual de la UNICEF y otros organismos internacionales. Manuales que a su vez son utilizados por los ministerios de educación de muchos de nuestros países para instruir a nuestros niños. La influencia de las conclusiones de Kinsey en los programas educativos de ciertas organizaciones es innegable.
La Federación Internacional de Planificación Familiar, por ejemplo, en su publicación Sexualidad Humana y Relaciones Personales, afirma que no existe un único modelo de comportamiento sexual, sino muchos diferentes y que son todos aceptables y respetables. Para que quede claro, las investigaciones de Kinsey, con todas sus fallas metodológicas y sus conclusiones perturbadoras, son la base de lo que hoy conocemos como educación sexual integral. Una educación que se está impartiendo a niños en las escuelas de muchos países alrededor del mundo. Los niños, durante el desarrollo de su sexualidad, atraviesan un periodo crucial conocido como la latencia. Esta etapa se caracteriza por una disminución del interés en temas sexuales, lo que les permite concentrarse en otros aspectos fundamentales para su crecimiento y desarrollo. Es durante este periodo que los niños absorben conocimientos, desarrollan habilidades sociales y construyen su identidad. Interrumpir este proceso con instrucción sexual explícita puede generar una desviación perjudicial en su atención, afectando negativamente su desarrollo integral. Por eso son tan peligrosas las ideologías que promueven la idea de que los niños son seres sexuales desde el nacimiento y que deben ser expuestos a temas sexuales a temprana edad. Estas ideas, basadas en investigaciones profundamente defectuosas y moralmente cuestionables como la de Kinsey, representan una amenaza para la infancia. Seguramente muchas personas desconocen que los programas de educación sexual que se imparten en las escuelas en muchos países se basan en uno de los experimentos científicos más terribles y perversos de la historia de la humanidad. ¿Pero creen que esto solo está ocurriendo en las escuelas? ¿Creen que esta influencia se limita a los libros de texto y las aulas? Netflix y Disney, dos gigantes del entretenimiento que llegan a millones de hogares de todo el mundo, también están imponiendo estas mismas ideologías desde sus plataformas. A través de sus series, películas y programas infantiles, están transmitiendo mensajes que normalizan y promueven conceptos peligrosos sobre la sexualidad, especialmente entre los más jóvenes. ¿Quieren saber cómo lo hacen? ¿Quieren entender la magnitud de esta influencia y cómo está afectando a nuestros niños? Los invito a ver el siguiente video donde hablaré cómo Netflix y Disney también están imponiendo estas ideologías desde sus plataformas. En él revelaremos las estrategias que estas plataformas están utilizando para adoctrinar a nuestros hijos y cómo podemos protegernos de esta amenaza.